Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que el suministro diario no atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: ¿No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración? Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Pármenas y Nicolás, proselito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Verbum Domini. Lord, let your mercy. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Alleluia, 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 Cristo ha resucitado y creó todas las cosas y se compadeció del género humano. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. When it was evening, the disciples of Jesus Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya noche, cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no teman».
They wanted to take Querían recogerlo a bordo, but the boat pero la immediately barca tocó arrived tierra enseguida to which they en el were heading. sitio a donde iban. Verbum Domini. Last tibi Christe. Yesterday, Ayer, on Friday of the second viernes de la segunda semana de Pascua, Holy Mother Church la Santa Madre placed before us Iglesia as the gospel colocó ante nosotros como Evangelio el John principio chapter 6, del capítulo sexto de San Juan, que era el recuento de la multiplicación de los panes, which in itself is el the cual only en miracle sí of Jesus es el único milagro de that appears in all Jesús four Gospels. que aparece en los 4 evangelios. Telling about that Esto particular es miracle, the multiplication of the En loaves. particular de ese milagro de la multiplicación de los panes, que de todos los milagros que hizo Jesús, solo uno Appears in all four aparece Gospels, Matthew, en los Mark, 4 evangelios, John, Mateo, and Marcos, it's the Lucas y multiplication Juan, of the loaves. y es la multiplicación de los panes. The church fathers say this is Los because padres de la iglesia dicen que esto es porque ese milagro en particular es una gran prefiguración, tipo o símbolo, con mayúscula. Ese gran milagro es una gran prefiguración como tipo o símbolo de la Eucaristía venidera a ser instituida en el aposento alto en la noche del arresto, la noche antes de aquel viernes que llamamos Viernes Santo. Santo para nosotros porque logró nuestra redención y salvación. Así que la Santa Madre Iglesia nos presenta el principio del capítulo sexto de San Juan y por una semana entera hasta el viernes de la semana próxima, la tercera semana de Pascua, examinaremos el capítulo sexto de San Juan por completo, terminando con el gran discurso del pan de vida sobre la Eucaristía. Justo después de la multiplicación de los panes, tenemos el segundo milagro que lo sigue en el capítulo sexto de San Juan, y es que Jesús camina sobre el agua. Estos dos milagros que el evangelista San Juan ha puesto lado a lado al principio del capítulo sexto de San Juan, también son muy especiales, los dos juntos, combinados, porque nos muestran que Jesucristo, Dios hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado por nosotros, que efectivamente tiene poder sobre el pan ordinario y poder sobre su cuerpo, con el cual camina sobre el agua en el Evangelio de hoy. Y oímos que atemoriza a los apóstoles cuando lo ven suceder, saben que no es normal, desafía las leyes de la física. De forma muy explícita en el Evangelio, escuchamos que dice que ellos tenían miedo, tanto así que Cristo les dice, soy yo, no teman. Estos dos milagros nos muestran también que Jesús en general tiene poder sobre los elementos naturales, nuevamente. El pan, el pescado, el agua, su cuerpo. ¿Y cuál es el tercer elemento que vemos en el capítulo sexto de San Juan, que vamos a examinar lentamente durante la continuación de estos días litúrgicos desde el final de esta segunda semana de Pascua hasta el final de la tercera semana de Pascua? Recibimos el discurso del pan de vida. No es por accidente que el evangelista San Juan coloca secuencialmente estos eventos, la multiplicación de los panes, la caminata sobre el agua y después el discurso del pan de vida. ¿Por qué la Santa Madre Iglesia, la prometida de Cristo, al final de la segunda semana de Pascua y a lo largo de la tercera semana de Pascua entera, por qué coloca ante nosotros sus fieles en las lecturas litúrgicas diarias
el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que está tan centrado en la Eucaristía? ¿Por qué la Iglesia coloca todo este capítulo frente a nosotros, específicamente durante el tiempo de Pascua? Creo que la respuesta a esta pregunta la encontramos en una hermosa frase de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia, el gran director espiritual de San Agustín. San Alberto Magno nos dice: cualquiera que reciba este sacramento, se refiere a la Eucaristía, cualquiera que reciba este sacramento con la devoción de fe sincera, nunca conocerá la muerte. Termina la frase. Cualquiera que reciba este sacramento con la devoción de fe sincera, nunca conocerá la muerte. Y el tiempo de Pascua, al celebrar lo que celebramos, la pasión, muerte y resurrección del Señor, llegando a su ascensión de Pentecostés, este tiempo de Pascua se trata de nunca conocer la muerte. Y la Sagrada Eucaristía, el Santísimo Sacramento, como fuente y cima de la vida cristiana, mientras vivimos aquí sobre la tierra, es el sacramento de la inmortalidad. Porque en los otros 6 sacramentos recibimos la gracia que simboliza. En el sacramento de la Eucaristía recibimos al autor mismo de las gracias, Cristo verdaderamente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y por eso es que, por ejemplo, lo llamamos el Santísimo Sacramento. Anteriormente he dicho en homilías aquí, piense en esa frase, Santísimo Sacramento. ¿Por qué decimos eso? ¿Qué significa? Cada uno de los 6 sacramentos, aparte de la Eucaristía, tienen su propia fama. Por ejemplo, el bautismo se le conoce como el sacramento que es la puerta de entrada, porque usualmente es el primer sacramento que recibimos antes que los demás. Cada sacramento tiene su propio distintivo. Por la Eucaristía, ¿por qué le decimos el Santísimo Sacramento? Porque recibimos al mismísimo autor de la gracia. Y nuevamente San Alberto Magno dice: cualquiera que reciba este sacramento con la devoción de fe sincera nunca conocerá la muerte. Y de eso se trata este tiempo de Pascua. Y esa es una razón principal, una razón preeminente, por la que la Santa Madre Iglesia nos da el capítulo 6 de San Juan entero, tan al comienzo del tiempo de Pascua, que dura 7 semanas. Y es únicamente ahora, al principio, al terminar la segunda semana y durante la tercera semana, que recibimos la doctrina de la Eucaristía. Y se nos presenta a diario el capítulo 6 del Evangelio según San Juan durante estos 8 días. Así que la multiplicación de los panes le dio inicio ayer, porque es el milagro al principio del capítulo. Hoy, el segundo día de examinar el capítulo 6 de San Juan, la caminata sobre el agua. Y ahora, empezando mañana, empezaremos a tener el discurso del pan eucarístico. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban de su sangre, no tendrán vida en ustedes. San Agustín, alumno de San Ambrosio, dijo: Jesucristo reza por nosotros como sacerdote, reza en nosotros como cabeza y es el objeto de nuestras oraciones, como nuestro Dios. Jesucristo ora por nosotros como nuestro sacerdote, ora en nosotros como nuestra cabeza y es el objeto de nuestras oraciones como nuestro Dios. Y la liturgia eucarística, en donde celebramos la Santísima Eucaristía, cuando es presentada ante nosotros en el altar de sacrificio, se trata de estas mismas realidades.
Jesucristo ora por nosotros como nuestro sacerdote, ora en nosotros como nuestra cabeza y es el objeto de nuestras oraciones como nuestro Dios. Nuevamente, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Dios encarnado, quien tomó naturaleza humana como la nuestra en todo menos en el pecado. La doctrina eucarística en sí, hermanos, muestra una continuidad hermosa del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en lo que tradicionalmente se llama las 12 estaciones de la Santísima Eucaristía. Y los que han visitado el Santuario del Santísimo Sacramento en Huntsville, Alabama, que también es el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, donde las monjas clarisas pobres de adoración perpetua viven, la comunidad de la Madre Angélica, sabrán ustedes que en el terreno del santuario y el monasterio tienen las 12 estaciones que muestra en seis estaciones en referencia al Antiguo Testamento y 6 estaciones en referencia al Nuevo Testamento, lo que nos muestra la continuidad y la gran prefiguración, y tipo y símbolo de diferentes eventos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que coalescen y llevan hacia la institución en el aposento alto y culminan al final en la cena de boda del Cordero, de la cual leemos en el libro del Apocalipsis, el libro de Revelación. Así que ahora deseo hablar brevemente sobre estas 12 estaciones de la cruz para mostrarnos también cómo este sacramento de inmortalidad, esta fuente y cima de la vida cristiana entera, que la Iglesia celebra donde el tiempo de Pascua, aquellos que lo reciben nunca han de conocer la muerte, como Cristo prefiguró en el Antiguo Testamento mismo, llevando hacia el Nuevo Testamento, incluyendo la institución de la Eucaristía y culminando en la cena de bodas del Cordero, como la Eucaristía es vista en toda la historia de la salvación. La primera estación, recuerden que las primeras 6 son del Antiguo, las otras 6 son del Antiguo. La primera estación, Melquisedec, rey y sacerdote, el misterio sumo sacerdote de Salem, quien fue el primer y único conocido en ofrecer pan y vino, específicamente aquellos 2 elementos naturales, una prefiguración de un sacerdocio venidero. Número 2, la cena de Pascua judía, el Cordero Pascual como prefiguración del sacrificio eucarístico, el banquete eucarístico. Número 3, el maná en el desierto, aquella misteriosa sustancia que llovió durante 40 años sobre los israelitas mientras huían de su esclavitud en Egipto y que les suministró alimento para el recorrido. Así que el maná en el desierto como prefiguración de la Eucaristía, que es el nuevo maná. Muchos de los padres de la Iglesia en sus escritos se refieren a la Eucaristía como el nuevo maná. Número 4, el antiguo templo como prefiguración de la Eucaristía, en donde Dios mora entre los hombres en el tabernáculo, la doctrina de la presencia real, Dios con nosotros. La palabra tabernáculo en latín es tabernaculum, que proviene originalmente del griego, que significa una tienda, pero específicamente una tienda que ha sido erigida. Y la palabra y el verbo se hizo carne, nos dice el Ángelus, y acampó entre nosotros en el tabernáculum, en donde su presencia real reside. Así que en el número 4 de las 12 estaciones de la Eucaristía, el antiguo templo, la sinagoga, el edificio de la iglesia es visto en el edificio de las iglesias católicas, en donde nuestro Señor reside y es real en su presencia entre nosotros. Número 5. Elías
La comida para el viaje, el viaticum, uno de estos ritos en el sacramento de la unción de los enfermos, especialmente cuando una persona está moribunda, cuando esa persona puede recibir lo que se conoce como comida para el viaje, su última sagrada comunión, el viático. Y esto lo vemos en la historia de Elías. Nuevamente una prefiguración de la Eucaristía, comida para el recorrido. Número 6, Belén, que significa la casa del pan en hebreo. Eso es lo que significa el nombre Belén. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo lo vemos nacer ahí, el lugar de nacimiento del pan de vida eterna, Jesucristo. Belén, casa del pan. Y ahora empezando con las siguientes seis estaciones de la Sagrada Eucaristía, tenemos el Nuevo Testamento, las prefiguraciones del Nuevo Testamento, de la Eucaristía. El primero es el primer milagro público de nuestro Señor en las fiestas de bodas de Caná, cuando convierte el agua en vino, prefigurando que más adelante había de cambiar el vino en sangre en el aposento alto. Y este es su primer milagro público. Así que el milagro del cambio, de la conversión del agua en vino, donde específicamente escuchamos que cambió agua no solamente en cualquier vino, sino en el mejor vino. Tanto así que el mayordomo jefe le reclama al novio y le dice: usualmente servimos el mejor vino primero y después de que la gente ha tomado, le damos el vino de menos calidad porque no van a saber la diferencia después de unas cuantas copas. Pero tú has guardado el mejor vino hasta el final. Así que Jesús no solamente cambió agua a vino, sino que lo cambió al mejor vino. Y como dice Fulton Sheen, pueden apostar a que probablemente tomó un poquito. Así que, número 8, la multiplicación de los panes, el único milagro de Cristo que aparece en los 4 evangelios. Número 9, el discurso del pan de vida en sí, Jesús como pan de vida. Palabras que él se mantiene firme en estas palabras. Nuevamente, cuando escucha los murmullos de esas personas que dicen: esta enseñanza es difícil, no podemos soportarlo, ¿el acaso se corrige sus palabras? No, tuvo toda oportunidad de hacerlo, pero no, lo contrario, en ese momento incluso empieza a hablar doblemente acerca de beber su sangre también. No solamente se enfoca en comer de su carne, sino que ahora también habla sobre beber su sangre. Cuando tuvo toda oportunidad de corregir las preocupaciones de los que estaban escuchándolo en ese momento, pero no lo hizo, porque él sabía precisamente que él dijo estas palabras literalmente. Así que nuevamente, el número 9, el discurso del pan de vida. El número 10, la última cena en sí, las promesas que se cumplen, la institución en sí de la Sagrada Eucaristía en el aposento alto, en la noche del arresto. Número 11, el camino a Emaús. Jesús reconoce en la fracción del pan, es reconocido en la fracción del pan por los 2 discípulos que lo acompañan en el camino a Emaús. Específicamente escuchamos que lo reconocen únicamente en el momento exacto de la fracción del pan. Y luego escuchamos en el siguiente renglón: entonces desapareció de su vista. ¿Y cuál es la respuesta cuando lo reconocieron y cuando él se desaparece? As he was explaining all of the events to us, all that has taken place in Nuestros corazones ardían cuando nos está explicando todo lo que ocurrió en Jerusalén en estos últimos días. Y número 12, ya lo he explicado, la gran cena de bodas del Cordero, la Eucaristía como promesa de vida eterna. Así que con estas 12 estaciones de Eucaristía vemos una maravillosa continuidad de la economía de la salvación. Vemos una hermosa coalescencia de estos eventos del Antiguo Testamento y esos eventos del Nuevo Testamento, combinándose para mostrarnos la realidad de la Sagrada Eucaristía, prefigurada tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, para cuando fue instituida en el aposento alto, llevando más allá de la segunda venida de Cristo,
a la cena eterna del Cordero. De San Alberto Magno, el gran obispo y doctor de la Iglesia, a San Agustín, a San Ambrosio, el confesor de San Agustín, y todos los demás grandes padres de la Iglesia de los primeros 8 siglos y de los siglos posteriores también, como San Alberto. Todos mostraron de manera hermosa estos grandes misterios de la Sagrada Eucaristía. Incluso Santo Tomás Moro, en el siglo XVI, nos dice: el cuerpo y sangre de nuestro Señor no es recibido por el sacerdote solamente para Él, sino que también es por sus propios pecados y por los pecados de todos los demás hombres, ofrecido a Dios como una santa hostia, como una santa oblación, como un santo sacrificio, representando el mismo sacrificio en el que nuestro Salvador, al ser tanto sacerdote como sacrificio, se ofreció a sí mismo para los pecados del mundo entero, a su Padre en el cielo. Un sacrificio aceptable sobre la cruz. Y San Agustín nos dice de forma muy hermosa: la gran mesa es en la que el Señor del banquete mismo es el alimento del banquete. Nadie da de comer a los invitados con su propia persona, y sin embargo, eso es lo que Cristo, el Señor, hace. Él nos invita y Él es la comida y bebida. Los mártires tomaron nota atenta de lo que Él comía y bebía, para que ellos pudieran hacer lo mismo algún día. Y los mártires hicieron justo eso. Así como Cristo, nuestro Señor, entregó su sangre y cuerpo, ellos, los mártires, entregaron su propio cuerpo y sangre al defender las verdades de nuestra fe católica y apostólica. La gran mesa es aquella en la que el Señor del banquete es la comida. A nadie da de comer a los invitados con su persona, y sin embargo eso es lo que Cristo hizo. Él invita y Él es la comida y bebida. Los mártires tomaron nota atenta de lo que Él comía y bebía para que ellos pudieran hacer lo mismo algún día. Que Dios los bendiga.